Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Buenos días, buena gente de la mar. Buenos días nos de Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Bienvenidos a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Este es nuestro programa número 6333, el 99 de esta temporada aquí en Radio España, la emisora número 1 de la radio española. Saludos para nuestra buena gente de la mar, particularmente para todos los que ahora mismo nos estáis escuchando lejos de vuestros seres queridos, a bordo de vuestros barcos pesqueros, mercantes de recreo y naturalmente también buques de nuestra Armada Española. Nos estáis escuchando ahora mismo desde cualquier lugar de este pequeño planeta vagabundo, porque estamos transmitiendo a través de todas las plataformas internacionales de Radio España: Seno FM, Google, Podcast, Spotify, Amazon y también a través de YouTube. Podéis escucharnos, ya lo sabéis, las veces que queráis y a la hora que mejor os venga. Saludos especiales también a toda la audiencia de Radio Intercontinental de Madrid, que transmite en directo Onda Pesquera a través de su frecuencia 95.4 de la FM de Madrid. También saludamos a los que nos estáis escuchando a través de la frecuencia 106.1 de la FM de Radio Roncudo de Corme. Estamos preparados para iniciar la singladura de hoy, la número 6333, y para ayudarnos a entender mejor la actual situación del mundo de la mar, hoy están con nosotros Javier Garat, el equipo directivo de Clúster Marítimo Español, Enrique López Veiga, Pedro García, Begoña Merino, Eduardo Bernal, Pipo Prendes, Jorge Álvarez y quien os saluda encantado Jesús Ferreiro. Entre todos vamos a intentar realizar un excelente programa de radio, el que vosotros os merecéis, para informaros y sobre todo para que comprendáis mejor qué es lo más importante que está pasando en el mundo de la mar. Queremos enviar un cariñoso saludo a las más de 200 personas que nos acompañaron anteayer sábado en la Casa de Galicia de Santander, donde su presidente,
José Antonio Otero, tuvo la generosidad de entregarnos un reconocimiento oficial por la consecución del Premio Nacional de Radio 2024 que nos concedió la Academia Española de la Radio. Gracias a todos. Este es vuestro programa. Se llama Onda Pesquera y es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Navegamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Navegamos en esta singladura, la número 6333. Y vamos a hablar con el máximo responsable de Europech, la patronal europea de pesca, y además secretario general de la Confederación Española de Pesca. Ya sabéis que vamos a hablar con Javier Garat. Don Javier, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Pues estamos. Javier, la semana pasada, el jueves, tuvisteis un encuentro con los medios de comunicación para hablar de pesca. ¿Cómo fue el evento? Bueno, en realidad no fue para hablar exclusivamente de pesca, sino era para hablar de la economía azul en España, que incluye la pesca. Fue un evento organizado por el Clúster Marítimo Español, del que, como sabes, soy presidente, y además era nuestro primer encuentro con los medios de comunicación, que, por cierto, entre otros, estuvo allí presente el representante de Radio España. Y bueno, lo que queríamos era presentarles el clúster, contarles lo que hacemos, contarles la importancia que tiene la economía azul en España, con datos económicos y datos de empleo que yo creo que son muy relevantes. Bueno, en el caso concreto de la Unión Europea estamos hablando de un volumen de negocio de 623.000 millones de euros y 3,59 millones de empleo. Si nos vamos ya exclusivamente a España, nos encontramos con 930.000 empleos, cerca del 1.000.000 de personas trabajando para el sector, los distintos subsectores de la economía azul, y 30.000 millones de euros de valor añadido bruto, o sea que no es cualquier cosa. En términos nacionales de producción y de empleo, estamos hablando del 7% del valor añadido bruto y el 7% de los empleos nacionales, o sea que es un sector importante, quizás no suficientemente conocido, y por eso queríamos tener este encuentro con los medios para darlo a conocer. ¿Qué engloba lo que llamáis economía azul? Pues todo lo que tiene que ver con la mar. Y cuando hablo de la mar, por supuesto hablo de la pesca y de la acuicultura, pero también hablamos de las energías, ya sea eólica, o ya sea de petróleo, ya sea de gas, de extracción marina de minerales, lo que se llaman recursos marinos no vivos. Estamos hablando de acuicultura, por supuesto, también. Estamos hablando del mundo de la ingeniería, estamos hablando del mundo de los seguros, incluso de los despachos de abogados, de los astilleros, de la náutica de recreo, de la náutica deportiva, del transporte marítimo, de las actividades portuarias, de la biotecnología azul, de la construcción y reparación naval, de defensa y seguridad marítima, en fin. Pues de casi todo estamos hablando. De todo lo que tiene que ver con la mar, con los océanos y la mar. De los pobres camioneros que transportan el pescado, de los trenes, de los aviones, todo el mundo está relacionado con la mar. Eso ya sería el impacto indirecto, por así decirlo, ¿no? Pero sí, que al final la gente no es consciente que a través del transporte marítimo llegan a nuestras casas prácticamente el 90% de lo que tenemos. Yo la verdad es que te veo los últimos días muy contento y bueno, parece que tenéis motivo para celebrar algo con el comisario Cádiz, ¿no? Bueno, aquí en Bruselas te dan una de cal y una de arena. Ya. La semana pasada, por ejemplo, celebramos, y de hecho lo hicimos público a través de un comunicado de prensa de nuestra organización EPFA. Sí. Y estábamos contentos porque el comisario, en un evento organizado por Político, que es un medio de comunicación allí en Bruselas y pagado por los ecologistas, le preguntaron al comisario que si no había que prohibir el arrastre en las áreas marinas protegidas, en todas. Y con muy buen criterio, el comisario, a diferencia de lo que hacía el anterior, el comisario respondió que como biólogo, que es biólogo, él creía que había que proteger lo que científicamente haya que proteger, porque los científicos han recomendado que se proteja, por ejemplo, ecosistemas marinos vulnerables. Pero si hablamos de
otros lugares, aunque sean dentro de áreas marinas protegidas, como pueden ser los corredores de aves marinas o medidas para proteger las capturas de, vamos, las tortugas o para proteger los cetáceos, y donde el arrastre pues no tiene nada que ver, ¿por qué no se iba a poder realizar la actividad ahí? Esa fue la noticia positiva, y que la verdad tengo que reconocer que a todo el sector pesquero de la Unión Europea pues le produjo tranquilidad y alegría. Pero es que al día siguiente la directora general de la DG Mare, que sigue siendo la misma que tenía el anterior comisario, en otro evento parecido, porque esta semana pasada fue la Semana de los Océanos, y hubo un montón de eventos en Bruselas relacionados con el Pacto Europeo de los Océanos, las consultas que están haciendo. Bueno, pues en el marco de todo eso, puso una diapositiva en una presentación que hizo ella, hablando de las amenazas que había en la biodiversidad y tal y cual, y puso, con mala pata y quizás mala leche, puso el arrastre como un arte destructivo y que se carga la biodiversidad y que no debería existir. Bueno, pues, de verdad. Por supuesto, nos hemos quejado al comisario y le hemos dicho que esto no puede ser, que además está diciendo la opinión contraria a la que él mismo había dicho el día anterior. Claro. No parece muy razonable. Javier, ¿cómo encontraste los medios de comunicación que fueron a esa reunión, a esa comida con vosotros? ¿Cómo lo encontraste de conocimientos de los temas de la mar y más concretamente de la pesca? Bueno, pues sinceramente la realidad es que mucho conocimiento no hay. De ahí la decisión estratégica del clúster de empezar, de tener como prioridad el comunicar las cosas del clúster y, por supuesto, de los distintos subsectores. Como te decía, a diferencia de lo que venimos haciendo, por ejemplo, en Cepesca desde hace ya muchos años, que anualmente tenemos 1 o 2 encuentros con los medios de comunicación, que tenemos los premios periodismo y llevamos tiempo trabajando la comunicación, en el caso del clúster, por motivos varios, pues no se había prestado mucha atención a la comunicación. Y cuando yo llegué en noviembre del 2023 y me senté, en primer lugar, con el equipo de la Secretaría y, en segundo lugar, una vez que montamos el comité ejecutivo y hablamos de cuáles eran nuestras necesidades y cuáles tenían que ser las prioridades, yo vi claramente que una de ellas era la comunicación, porque los mismos miembros, los mismos asociados decían que el sector, los sectores de la mar, vinculados con la mar y de la economía azul, ya de forma genérica, que en realidad eran poco conocidos, ¿no? Y claro, si no comunica, pues no lo van a hacer otros por ti. Con lo cual decidimos apostar por esa comunicación. Y de ahí ese primer encuentro. Lo que sí les vi, que es lo que me ha gustado, les vi interesados en todos estos asuntos. Y yo creo que tiene mucho potencial, porque son tantos subsectores, que si, bueno, les entregamos a todos un documento que se llama Agenda Sectorial Marítima, que aparte de hacer un resumen de los principales datos socioeconómicos de los distintos subsectores que provienen de un informe que actualiza cada año la Comisión Europea, también se habla de cada uno de los subsectores, cuál es su situación, cuáles son las prioridades que tienen, las peticiones, las reclamaciones que hacen, o que hacemos, ¿no?, cada uno de nosotros a las administraciones, ya sean en España o en la Unión Europea. Y es un documento que, para aquellos que tengan interés en aprender sobre este mundo y tener curiosidad sobre cuestiones relacionadas con cada uno de estos subsectores, es un documento que la verdad es que está muy bien hecho y que se actualiza cada año. Le hemos entregado a cada uno de ellos un ejemplar y ojalá a partir de ahora estos periodistas se interesen por estos temas, empiecen a escribir, a publicar, porque había prensa escrita, había radio, televisión y no había, pero bueno, algún día esperemos que haya. Y bueno, y se dediquen a esto. Esto, lo de prensa generalista. Luego había algún representante de prensa, de revistas especializadas, que, como es lógico, sí conocen más la materia, porque es su día a día. Bueno, ¿y cómo está la agenda? Hoy es lunes, día 10 de marzo del 25, y esta semana, ¿cómo tiene la agenda pues el secretario general? Ya estoy en Bruselas y tengo que estar aquí hasta el jueves, de lunes a jueves, porque tenemos reuniones del Consejo Consultivo de larga distancia, 3 días intensos, y tengo también el miércoles que presentar en la sección NAT. La sección NAT es la sección
que se ocupa de los temas de agricultura, de pesca, de alimentación, de temas medioambientales, etcétera, del Comité Económico y Social Europeo, tengo que presentar el dictamen, el proyecto de dictamen sobre el Pacto Europeo de los Océanos, que como yo creo que ya te dije en alguna otra ocasión, yo soy el ponente. Entonces, como es un tema importante, se ha decidido en la sección organizar primero una especie de audición, un debate, donde hemos invitado a que venga gente de la Comisión Europea, de la Presidencia del Consejo y algunos invitados más, y luego ya se tratará el documento, habrá que ver si se ha presentado alguna enmienda y en su caso debatir las enmiendas y votar, se votará, y a partir de ahí irá al Pleno ya a finales de marzo, donde también tendré que ir a presentarlo. Y bueno, total, que entre Consejo Consultivo de Larga Distancia y el Comité Económico y Social Europeo me van a tener entretenido aquí toda la semana. Normalmente, de lunes a jueves, ¿estás en Bruselas o no? No, tantos días seguidos no. Cuando voy suelo estar, por ejemplo, la semana pasada estuve solo el lunes, fui y volví en el día. Hay otras semanas que estoy 2 o 3 días. Que esté cuatro ya es más complicado. Pero bueno, de vez en cuando toca. El otro día estaba haciendo recuento de los días que he estado en enero y febrero, teniendo en cuenta que habíamos tenido las Navidades y tal y cual, y creo que sumaba como 16, 17 días, que en apenas 2 meses, vamos, en mes y medio, ¿no? Pero bueno, es que hay que estar allí. ¿Y allí normalmente qué comes? ¿Qué como? Pues mira, a mí me gusta ir, bueno, los días entre semana, al mediodía normal, pues algo ligerito y tampoco muchas complicaciones. Si estoy en el Comité Económico y Social Europeo, por ejemplo, hay una especie de cantina para todos los funcionarios, para los miembros, tal, y son un menú normal y corriente. Pero de vez en cuando me gusta ir a un portugués que se llama Puro, que está cerca del Berlemón y del edificio de la Comisión Europea, del Consejo también, que es portugués y que pone un bacalao riquísimo. Claro. Y me gusta ir allí porque es verdad que en Bruselas no es tan fácil encontrar cosas ricas sin tener que pagar una millonada, Y eso la verdad es que... Por eso te preguntaba. Muy bien. Javier, muchísimas gracias. Enhorabuena una vez más. Yo no me canso de felicitarte por el gran trabajo, por la responsabilidad. Y sobre todo, te digo una cosa, porque... me lo han dicho varios patrones de varios barcos que nos escuchan, ¿no? Y me dicen, es que oírle a Javier te da tranquilidad porque da toda la impresión de que está haciendo las cosas bien y que estamos tranquilos y estamos contentos de que sea el secretario general de la Confederación Española de Pesca. Y eso es muy importante, Pues muchas gracias. Hombre, este tipo de comentarios, la verdad es que ayudan y animan a seguir adelante, ¿no? Porque de verdad que muchas veces nos chocamos contra muros que son complicados, te generan frustración y, en fin, y te hace pensar muchas cosas. Pero bueno, yo al final me debo a mis asociados. Mis asociados son las asociaciones de armadores, organizaciones de productores y los armadores, en definitiva. Y lo importante es que ellos estén contentos. Y por ahora... parece ser que, por eso sigo, parece ser que están contentos, pues tendré que seguir trabajando así para que lo hagan. Y si hay alguno que no lo está, pues tendré que convencerle para que lo esté. Sin ninguna duda. Javier, un abrazo muy fuerte, que vaya todo muy bien, personal, sobre todo personal, pero también profesionalmente. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo y ya sabéis, disfrutar comiendo pescados y mariscos, que seréis más felices. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Y ahora vamos a conocer el saludo que el equipo directivo del Clúster Marítimo Español quiere enviaros a vosotros, buena gente de la mar, a través de Onda Pesquera. Adelante. Hola Jesús, soy Vicente Capell, director de operaciones del Clúster. Hemos tenido una comida con la prensa excelente y nada, quería saludarte. Mis labores en el Clúster fundamentalmente se centran en organizar conferencias con sustancia que interesen a todos y también intentar en la medida de lo posible conseguir nuevos socios. Soy Ensacha Pirani, secretario general del Clúster. Tengo el honor de llevar la Secretaría General del Clúster Marítimo, que engloba todos los sectores que tienen que ver con el mundo de la mar. Hola Jesús, soy José María Tejero, secretario adjunto del Clúster Marítimo Español. Mi función básicamente es coordinar todos los servicios que presta el Clúster Marítimo a todos sus asociados, que eso implica coordinar los trabajos
tanto de comunicación como la dirección operativa y técnica, relación con el presidente y bueno, todo lo que se refiere el responsable más o menos de la buena marcha del clúster marítimo. Hola Jesús, soy José Enríquez, el responsable de comunicación del Clúster Marítimo Español. Y bueno, mi función es desarrollar la comunicación del clúster y enrodar a los medios de comunicación en esta aventura de la economía azul, en la que espero que nos podáis acompañar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, ya la número 6333. Y ahora nos vamos a bordo de un buque pesquero, el Nuestra Señora de Lindes, para hablar con su patrón, con su capitán, Óscar Bustamante, con el que ya hemos hablado varias veces. Cada vez que tenemos algún tema en el mar Cantábrico, ahí estamos en contacto con Óscar Bustamante, que tiene su base el pesquero en Nuestra Señora de Lindes, en el puerto de San Vicente de la Barquera. Óscar, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Bien, me he enterado que te han operado de una pequeña hernia, ¿no? Exacto, sí, he estado de baja y ya estamos aquí otra vez, al pie del cañón. Al pie del cañón, muy bien, muy bien. Oye, me preocupó una noticia que salió sobre el plan de dragados y del mantenimiento de los puertos, sobre todo por la retirada de arena y porquerías que tradicionalmente se forman ahí en las entradas de los puertos y que podrían representar algún peligro. ¿Cómo está ese tema, Óscar? Sí, bueno, ya se ha anunciado que se va a iniciar el dragado durante estos días. Y la verdad que sí, bueno, es un poco más tarde que otros años debido a unos temas ahí burocráticos de la finalización del contrato de la empresa anterior que tenía adjudicación de dragados. Pero bueno, se va a hacer durante estos días, así que bueno, esperemos ya que cuando empiecen las costeras importantes, que es el Verdel y el Bocarte, ya esté pues el puerto en buenas condiciones, porque tenemos un puerto que, por desgracia, cada año hay que andar dragándolo porque se llena de arena la canal muy fácilmente, debido a las corrientes. No te quejes mucho porque tenéis un puerto ahí en San Vicente de la Barquera, un puerto precioso, aunque con muchas dificultades técnicas, eso es verdad. Óscar, ¿qué es lo que se está capturando ahora en esta temporada? Pues ahora nosotros estamos andando a la locha y a la merluza. ¿A la qué, perdona? A la locha, brótola de fango, y a la merluza. Ahora merluza para anzuelo en menos cantidad en esta fecha. El día se va sacando siempre que acompañe pues la corriente y el tiempo, y otros barcos pues están andando a redes, capturando salmonete, otros a merluza con red, con volanta, y otros a cerco cogiendo chicharro hasta que empiece la campaña del Verdel y del Bocarte. ¿Y cuándo empieza la campaña del Verdel y del Bocarte o de la anchoa, no? Sí, bueno, pues la del Verdel está abierta desde el viernes ya. Lo que pasa es que de momento los compañeros que están a ello no han señalizado nada. Y la del Bocarte ya desde este lunes ya está abierto. Cuando dices que no han señalizado nada, ¿qué es lo que quieres decir? Que han ido a ello a pescar Verdel, pero sí, que no han visto nada todavía, no han visto Verdel. ¿Y eso preocupa o todavía no? Bueno, depende, es que el Verdel es un pez que, por ejemplo, mañana te enteras, o hoy mismo te enteras que los arrastreros allí por la zona de Francia están pescando Verdel ya, y en 4 días los tienes por aquí, por la zona de San Vicente, de Llanes y por ahí. Es un pez que te puede pillar de sorpresa. Pero eso es un inconveniente, ¿no? Porque como no sabes qué es lo que va a haber. No, muchos barcos ya lo que hacemos es ir preparando cosas para la campaña, y si más o menos lo calculas, como he dicho antes, pues cuando los empiezan a pescar por la zona de Francia, de la zona del este del País Vasco, estás ya preparado para salir. Igual tienes un día de fallo, pero por lo general, que de la mar nunca se puede hablar, por lo general a los pocos días vas a pescarlos por aquí. Bueno, pues me alegro mucho que sean todo buenas noticias, porque primero lo de tu hernia, luego lo de los dragados, y bueno, que ahora empieza la campaña con optimismo, ¿no, Óscar? Pues sí, hombre, siempre hay que estar con optimismo.
siempre hay que tenerlo y si hay que desilusionarse, pues bueno, pero la cosa es empezar con ilusión. Ir a la mar cada día con ilusión es la cuestión. Muy bien. ¿Prevéis buen tiempo en la mar o las previsiones no son...? De momento son buenas. Raro en esta época porque tampoco es que haya venido muy mal tiempo, pero hoy, por ejemplo, hace un día y hay bastante calor. Está agarrado al sur y hace bastante calor de estar en manga corta. Oye, Óscar, ¿y el que la temperatura del ambiente sea no sea la normal de cada época, perjudica o no le afecta nada al tema de la pesca? Bueno, las temperaturas siempre afectan, más las del agua, lógicamente. Aunque la temperatura del agua está como tiene que estar en esta época, aún así si calienta, acaba calentando el agua y claro, las temperaturas afectan a todos los peces, especialmente a los peces, como quien diría, pelágicos, los que van en superficie, como el verdel, el bonito cuando se está él, que el bonito se guía mucho por la temperatura. ¿Y el bonito hasta cuándo pescáis? El bonito empieza sobre junio y estás hasta septiembre, igual algunas veces hasta octubre, ahí es ya dependiendo de donde esté el pescado y el tiempo que vaya, porque a lo mejor el pescado está para las aguas de gran sol y para allí está mal tiempo y no puedes ir. Tú, con el Nuestra Señora de Lindes, ¿cuál es la distancia más lejana en que habéis pescado? Pues sobre el grado 48 de latitud, por la Bretaña francesa, un poco más al norte. O sea, pero siempre estáis nunca habéis bajado al sur, ¿no? No, nosotros no. Hubo barcos hace años, algunos de Laredo y de otros puertos que bajaban allí. Eso es. Pero Nuestra Señora de Lindes no. No, nosotros nunca hemos bajado al sur. Óscar, pues repito, muchísimas gracias por las buenas noticias y estamos en contacto y que vaya muy bien la pesca. Perfecto, Jesús, un fuerte abrazo. Gracias, Óscar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Y además vamos a continuar con una charla que a mí, la verdad es que me apetece mucho. Es un amigo al que admiro, al que respeto, al que conozco desde hace muchísimos años. Bueno, tampoco tantos. Hace muchos años. Y bueno, el otro día leí su historial profesional y la verdad es que me quedé entusiasmado de tener a un amigo con este historial que tantas cosas ha hecho por el mundo de la mar, todas relacionadas, casi todas, vamos, con el mundo de la mar. Es un hombre querido y admirado y respetado. Tiene un historial que a mí me ha sorprendido muy agradablemente. Yo no me lo esperaba tanto. Y bueno, pues quiero hablar con él porque es un hombre de la mar. Yo creía que había nacido en Vigo, porque ha vivido yo lo conocí en Vigo y resulta que es coruñés. Don Enrique López Veiga, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Con la boca abierta de leer su historial, primero quiero decirle, ¿usted recuerda cuándo vio por vez primera la mar? Cuando me tiró mi padre al agua. ¿Y por qué le tiró era tan trasto como ahora, no? No, simplemente me dijo, te llevo al circo si dejas que te tiro al agua. Eso fue en la playa de Riazor. Y yo, claro, ante esa oferta, no me pude negar. Tendría yo 3 o 4 años, pero no me acuerdo. Y a partir de ahí, bueno, pues como mi padre era nadador, hacía competición, había ganado varias veces la travesía a la bahía de Coruña y todo esto, y me enseñó a bucear desde pequeñito, desde 7, 8, 9 años, pesca submarina, y de ahí me viene la afición. Ah, pero ¿quién hacía pesca submarina? ¿Él o usted? Los dos. A los dos, ¿eh? Primero él, y somos de los primeros que utilizamos las gafas de buceo, ¿no? Que empezaron a aparecer en el año, sería 56, 50 y tantos, y nosotros eso, y luego, pues, al principio pescábamos con un tridente, pinchando las ollas en Panchón, y luego, pues, el fusil de pesca submarina, en fin, por ahí me entró la afición al mar. Yo es que... ¿Quién era mejor pescador? En pulpos él, en peces yo. Muy bien, está bien repartido. Sí. Usted participó en una campaña oceanográfica, ¿no?
En bastantes, sí, en varias. A bordo del buque oceanográfico Cornís de Saavedra, ¿qué recuerdos tienes de esa campaña? Pues, hombre, hice dos, y era en lo que era el Sáhara español entonces. Hacíamos pues un poco la oceanografía de la zona, ¿no? Pues tengo un recuerdo de bajar en lo que era Villa Cisneros entonces y bueno, había una población allí, los saharauis, ¿no? Que hoy están todos en Tinduf. Pero bien, realmente era una... recuerdo además que una vez se metió un cabo en la hélice y fondeó el Cornell de Saavedra y pidieron voluntarios a ver si había alguien que bajara debajo del barco a ver lo que pasaba. Y un chico catalán, Admella y yo, bajamos. ¿Y quitaron el cabo? Es impresionante. Sí, quitaron una parte. Luego hubo que ir a sacarlo a dique seco en Canarias, ¿no? Pero bueno, es una experiencia meterse con escafandra autónoma, que también tengo el título para eso. ¿Qué se hace a bordo de un buque oceanográfico? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es? Bueno, sí, se planifica de antemano, ¿no? Y luego es todo lo que se hace rutinario, ¿no? Ahí se divide el trabajo, hay guardias. ¿Pero qué se hace? ¿Qué se recoge agua, se analiza? ¿Qué es lo que se hace? Depende del tipo de campaña, ¿no? Normalmente se pinchan con un cable, pues nosotros lo que hacíamos era hacer estaciones oceanográficas, se cogen una serie de muestras en botellas Nansen, en fin, tiene un mecanismo y todo esto, y te da el agua en las distintas profundidades. Luego eso se llevará a analizar en el laboratorio. Esas muestras se recogen, el barco no es un buen sitio para hacer los análisis detallados, pero sí para recoger todo el muestreo, ¿no? Y es para entender un poco la dinámica de las corrientes oceánicas que hay en la zona, ¿no? Y explicar un poquito lo que era el afloramiento de aguas profundas que hay en el Sáhara, por eso es tan rico, ¿no? Esa zona, como aquí en Galicia, en Finisterre, pero también aquí hicimos campañas con el Cornís de Saavedra y bueno, pues luego ya el trabajo es rutinario, ¿no? O sea, el equipo hace esto y esto, estas labores, recoge eso, no se piensa en esos momentos, se piensa antes la campaña, se hacen los muestreos y luego al terminar se analizan las muestras, ¿no? Es así como se trabaja, a grandes rasgos. Eso fue en el año 1972, después de Cristo, 1972. Y en el 73 se fue usted del sur de las aguas de Mauritania al norte, se fue a aguas de Terranova en un buque bacaladero, el Pescamex 1. Pescamex, sí, efectivamente, con el capitán Lázaro Larzábal, un vasco de pura cepa y que hoy desgraciadamente falleció, era un gran capitán. Y sí, era porque había que establecer y diseñar el programa de muestreo de bacalao que nos obligaba nuestra pertenencia a NAFU, y claro, pues teníamos que ir los que estábamos a cargo de todo eso. Yo me encargué mucho de las relaciones entre España y Canadá en las reuniones de NAFU y teníamos que hacerlo, ir allí, estuve casi por 2 meses y medio a bordo del bacaladero diseñando, en fin, diseñando al muestreador cómo había que hacer, diseñando un poquito cómo había que recoger las muestras para que fueran significativas, ¿no? Y fue una época dura porque hacía, claro, en enero, febrero, hasta marzo que desembarqué, salimos de aquí, fue de un mar tremendo de frente, luego al llegar allí un frío horrible, teníamos 12 bajo cero, como se congelaba el mar y después vi también cómo escupía el hielo el Golfo de San Lorenzo, ¿no? Cuando viene el deshielo, pues salen las placas y tal, y a veces pues nos quedábamos rodeados de hielo, ¿no? Una experiencia muy grande, y luego allí es donde vi yo lo duro que es la vida de esta gente, y recuerdo que nada más salir, pues volví y recuerdo que comenté, no, mira, esto no hay dinero que lo pague. Y entonces un armador vasco, que era del PNV, se fue a quejar al jefe de misión: este chico es comunista.
No es que fuera comunista, es que las cosas son como son, la vida es dura por la derecha y por la izquierda, no tiene nada que ver. No, y a mí me pareció que era una vida impagable, ¿no? O sea, todo lo que se le... Yo comprendo que hay que poner límites, los sueldos, no todo aguanta los sueldos, pero vamos, todo lo que se pagara, pues era poco. Enrique, ahora en la actualidad hay mucha diferencia del trabajo que se hacía, por ejemplo, en aquellos años con el de ahora, o el frío sigue siendo igual, las condiciones igual, o no. Es igual, la meteorología es igual, ¿no? Es distinto. Nosotros antes, es que claro, teníamos un único barco de investigación, que era el Cornide, y que además el Cornide no era bueno para los mares del norte, porque balanceaba mucho, no tenía demasiada obra muerta, y bueno, pues había que tener un cierto cuidado, no se podía enviar. Y nosotros teníamos que embarcar, eso sí, como éramos más pobres de aquella, nosotros teníamos que hacer los biólogos, que estábamos haciendo investigación, teníamos que embarcar muchísimo a bordo de pesqueros, no solo en esas campañas largas, sino, por ejemplo, aquí en la costa de Galicia, pues para recoger las muestras, el estudio de las poblaciones de peces, pues teníamos un programa de muestreos que implicaba que por lo menos una vez al trimestre embarcábamos en 4 o 5 puertos en buques de pesca, ¿no? Eso, yo recuerdo al doctor Larrañete que nos decía, y de eso os dará criterio, y tenía muchísima razón. Porque es que se acerca mucho el investigador a la realidad de la pesca, ¿no? La ves allí, tratas la gente, ves cómo viven, desde el punto de vista humano es tremendamente enriquecedor. Por eso después también te animas a trabajar, ¿no? Y dices, bueno, si puedo hacer algo por mejorar todo esto, pues lo haces, ¿no? Porque es tu obligación y ya está. Hay una cosa en su historial que me ha llamado muchísimo la atención. En el año 84... usted fue presidente de una agrupación musical. ¿Cómo es eso? Aquí en el pueblo, en Vicios, es que hay una tradición musical muy grande. Hay una banda de música, hay una escuela de música y, bueno, pues de vez en cuando eligen un presidente para 2 años y, bueno, me eligieron a mí. Me vino a buscar un don Julio y me dijo, no, hay que mejor que eso, lo voy a decir en castellano, no me lo decía en gallego. Es que tú lo tienes aquí, como viniste a vivir aquí, no tienes ese enemigo. Bueno, al cabo de los 2 años, claro, ya no me hablaba la mitad de la gente, decía yo, ves, Julio, lo que pasa, y me decía el hombre, siempre tiene que haber, eso me lo decía en gallego, ¿no? Siempre tiene que haber un Cristo que lleve la cruz. Muy bien, buena frase. Nunca me he olvidado de esa frase. Buena frase. Usted hablaba muchos idiomas, pero me ha llamado la atención uno, que habla también hablado y escrito y leído un idioma que se llama afrikaans. ¿Eso qué es? Afrikaans, sí, Africano, eso es un idioma, sí, es un idioma que se habla en Sudáfrica, es el idioma oficial. Sudáfrica y Namibia, que es un derivado del holandés, es un dialecto del holandés, es como si se simplificara mucho el holandés, son distintos, y es idioma oficial en Namibia. De hecho, hay mucha gente en Sudáfrica, a pesar de que el inglés es la lengua de alguna manera dominante, pero el afrikaans lo habla todo el mundo, ¿no? Y hay etnias que lo tienen como lengua materna, no solo los descendientes de los colonos holandeses de hace varios cientos de años, sino pues los hotentotes, en su mayor parte lo tienen como primera lengua, y hoy los en Namibia, los Rehoboth, y mucha gente pues habla el afrikaans, es eso, ¿no? Yo como hablaba holandés, me fue fácil aprender el afrikaans. Claro. Díganos por favor en afrikaans, buenos días, buena gente de la mar. Goeiemorgen, mensen van de zee. Me cago en la leche, es igual lo que haya dicho, porque no nos enteramos, pero bueno, bien. Qué placer hablar con Enrique López Vega, qué placer por lo mucho que sabe y por lo muchas vivencias marinas como biólogo, como marino, como buceador, como pescador submarino. Y como oficial de la Armada. Y como presidente de una agrupación de música.
Seguiremos hablando, seguiremos enriqueciéndonos con el historial profesional de este hombre dedicado de lleno al mundo de la mar en cuerpo y en alma. Enrique López Veiga, primero, enhorabuena, y segundo, gracias por permitirnos presumir de nuestra amistad. No, hombre, gracias. ¿Qué va? Eso no, nadie es importante en esta vida, es circunstancial. Unos más que otros. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Otro abrazo igualmente. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar. Hace unos programas les hablábamos de la vaca gigante, ese campeonato de surf impresionante. Ha sido un triunfo absolutamente de un club que, bueno, pues que está trabajando mucho para que todo salga bien, y como este año otra vez lo han conseguido. Vamos a hablar con el presidente del club que organiza la vaca gigante aquí en las costas del Cantábrico. Pedro García, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. ¿Estarás contento? Pues sí, la verdad es que después de ver pues la convocatoria, la aceptación por los pues de todo el mundo que han venido hasta Cantabria, Santander, a disputar esta 11ª edición, y las condiciones que se dieron, unas condiciones muy duras, realmente de una prueba mundial de las grandes. El resumen final, la satisfacción del club y de la gente que apoya y tira y rema fuerte para que este campeonato salga adelante, pues es grande, y estamos muy contentos del resultado y las imágenes que al final pues están recorriendo el mundo, como bien dices, con ese vídeo oficial que prueba muestra de lo que el 24 de febrero aconteció aquí en la zona de la cantera en Cueto. Oye, Pedro, ¿ha habido alguna incidencia, alguna desgracia, algún accidente en esa temporada? Gracias a Dios, pues en este tipo de campeonato estamos hablando de surf extremo, es un deporte de riesgo. Tenemos la suerte de tener un dispositivo de seguridad único, un dispositivo de seguridad que, como otras organizaciones que hemos tenido presentes aquí en nuestro campeonato, como es por ejemplo la organización de Nazaret, hablando de la exquisita manera de funcionar de nuestros equipos de rescate, tanto en tierra pero sobre todo en mar, no lamentamos ningún nada más que un accidentado, un chico que le dio una tabla en la cabeza. Estamos hablando que son olas muy grandes, la tabla siempre queda flotando cuando tienen una caída, y la pérdida de una moto de agua, que en este tipo de deportes, de pruebas, son elementos básicos para cubrir esa seguridad de los deportistas, y en alguna de las ocasiones pues el riesgo del piloto por prevalecer la seguridad del deportista, pues en este caso jugó una mala pasada y la moto se fue a los acantilados. ¿Cómo calculáis para organizar este acto? Porque lo tenéis que organizar con bastante tiempo, ¿no? Porque viene mucha gente del extranjero, de otras ciudades. Es una organización muy compleja. ¿Cómo se puede calcular qué día vais a tener esa vaca, esa ola gigante? Bueno, como bien sabes, al final depende también de la meteorología, que es el actor principal de este evento. Dependemos de que se den unas condiciones mínimas para celebrar este campeonato y que Lola tenga unas condiciones mínimas en cuanto a seguridad y tamaño para ser campeonato de olas grandes. Este año hemos sido campeonato de España de olas gigantes y pertenecemos al circuito internacional Big Wave Alliance, con lo cual el control, sobre todo del día que se va a celebrar la prueba, viene con un trabajo bastante exhaustivo durante bastante tiempo, en el cual se establece como un periodo de espera, en el cual tenemos que, una vez que podemos ver o observar pues una borrasca, una marejada grande, pues empezamos como a visualizarla y a ver, y seguimos la evolución que durante los días va llevando. Es bastante complicado, como bien sabéis, imaginar muchas veces que la climatología es muy cambiante y en 24 horas puede cambiar, y más aquí en una provincia como Cantabria, que está tan expuesta a diferentes vientos
y a diferentes marejadas, vientos que sobre todo afectan a la rompiente de la ola, pues muchas veces se dan días de sur al día siguiente que dan buen tiempo, pues está lloviendo, pues imaginaros lo que es seguir una borrasca, una ola que supuestamente con 7 días tenemos que empezar a controlar para dar una primera alerta roja y poder seguirla para que a escasas 48 horas podamos dar esa alerta verde y que podamos celebrar el campeonato. Incluso en la propia alerta verde, lo que es la climatología en 48 horas puede variar bastante, así que el encaje es como milagroso y luego la fortuna que tiene que acompañarnos para que ese encaje o lo que se predice que vamos a tener se cumpla, porque cuántas veces hemos visto nosotros en el día a día previsiones en nuestro día a día del tiempo, de hoy va a hacer sol y acaba lloviendo, pues con el mar es todavía bastante más complicado. La verdad es que en las últimas 4 ediciones hemos tenido mucha fortuna. En esta última edición nos faltó una hora porque tener y poder contar con unas condiciones que acompañara durante las 7 horas del campeonato, pues es muy, muy complicado y nos faltó una hora realmente para acabar esa gran manga final. Dio tiempo a acabar el campeonato de España y esas condiciones cambiaron, se puso la mar muy, muy peligrosa, subió mucho la mar, ya podía haber riesgo hasta de peligro, lo cual el circuito mundial de las grandes, el Big Wave Alliance, ha felicitado y ha agradecido pues el tener en salud a los surfistas y a los equipos de rescate que tenemos al agua. Así que muy contentos, pero con la dificultad que imagináis que es seguir una borrasca y una marejada con tantos días de antelación. Bien, ¿qué es lo que hay que marcar en YouTube para poder ver el vídeo? Sí, bueno, en el canal de YouTube, La Vaca Gigante Surf, y en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook o la web, lavacagigante.com. Ahí ya está, sí, ahí ya tenemos colocado el vídeo, todo lo que ha sido el reporte con diferentes clips de lo que ha sido la ola más grande, el wipeout, que es la caída, o sea, imágenes espectaculares. Estamos hablando de una edición que ha sido épica, muy probablemente haya sido el año pasado que la gente tenía tan gran recuerdo de que había sido muy, muy grande, pues esta contabilizamos que ha sido la edición más grande y hemos jugado y hemos estado al límite de lo que es un campeonato de las grandes a remada. Hay que recordar que la Vaca Gigante es campeonato de las gigantes a remada, no es como otros campeonatos como el de Nazaret, que una de las modalidades es towing, que tienen el remolque de una moto para ser impulsados y coger la ola. Aquí el estrés es la fuerza de la naturaleza enfrentándose directamente al surfista, que lo hace todavía más difícil y más peligroso, en el cual hemos visto pues a los surfistas dando lo mejor de sí y a muchos de los mejores surfistas del mundo de las grandes en Cantabria, que han dado un espectáculo en lo que ha sido la edición más grande que hemos vivido en la Vaca Gigante. Es impresionante, la verdad es que es para felicitaros. Oye, ¿qué porcentaje de hombres y mujeres han participado? Al final, todo este tipo de deportes fomentan diferentes valores como sostenibilidad, igualdad, inclusión, y como bien dices, Jesús, la Vaca Gigante fue el primer campeonato en el mundo de olas grandes que anunció la presencia femenina. Siempre hemos contado con chicas en esta categoría Open. Cada vez son más las mujeres que en la disciplina de olas gigantes están adentrando. Qué bien. Y la verdad es que hemos tenido pues representantes femeninas venidas desde Hawái, California, surfistas internacionales chicas, como es el caso de Katie, que es una surfista de lo mejor que hay en el mundo de las grandes, Recordman, Shannon también, la californiana Shannon, y Laura Coviella, la canaria, que ha sido la primera española que ha surfeado una ola en Nazaret. Así que la presencia femenina cada vez gana más fuerza, cada vez se adentra más en el mundo de las olas grandes, y la Vaca Gigante apuesta, y como en otros valores de la prueba que tiene, por esa inclusión femenina, la participación femenina en la prueba de las grandes. Qué bien, qué bien. La verdad es que yo recomiendo de verdad a todos los oyentes que vean el vídeo porque es impresionante y da muestras del gran trabajo que ha hecho tanto Pedro García como todo su equipo. Pedro, ¿estáis trabajando ya para el año que viene? Así es, desde el día 25, que ya empezamos a sacar pues los informes y el retorno de cada departamento. Ya hacemos un análisis de las cosas que podemos mejorar. Esta edición nos ha servido para llegar al límite de lo que es el riesgo y ser el peor escenario en cuanto a equipos de seguridad, y la verdad es que
ha sido más que con un notable aprobado y sacamos nuestras conclusiones para los diferentes escenarios. Yo creo que en España todo este tipo de cosas pues se analizan mucho respecto a otros países, otras pruebas, la verdad es que pongan la vaca gigante pues en este top mundial en cuanto a seguridad y prueba deportiva, como otras organizaciones valoran esto. Yo creo que es por el buen hacer que hay en España en este tipo de cosas, en estos análisis que hay posteriores a las pruebas, que en otros muchos sitios quizás no se, pues estamos más descuidados o no se analizan tanto, pero nosotros efectivamente tenemos todos los equipos trabajando, ya sea el de comunicación, de seguridad terrestre, el acuático, administración, cualquiera de los departamentos trabajando. Qué bien. Por ir mejorando y por intentar conseguir que aquí, para los cántabros y de Cantabria al mundo, podamos llegar a tener lo que pueda ser un orgullo para nuestra tierra, una prueba de deportes náuticos a través del sur, que sea un referente internacional y un escaparate de nuestro sur al mundo, ya que somos ese destino ahora mismo de surf en el mundo, donde vienen cientos y miles de practicantes pues a nuestras costas, pues que esta vaca gigante sirva pues para que sea un motor económico para nuestra provincia. ¿La vaca gigante 2026 se va a celebrar también aquí, en el mismo lugar o no? Sí, el sitio, nosotros, la vaca al final es una marca, la vaca podría ir a muchos sitios, pero la vaca es de Cantabria y la vaca tiene que seguir en Cantabria, es nuestro objetivo. Luego hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Ya hoy en día vemos el rum, marcas ya firmas a nivel nacional mostrando interés en esta prueba, sobre todo lo que os comento, este valor de marca que tiene en cuanto a igualdad, inclusión, sostenibilidad, que hay campañas muy fuertes. Hoy en día también es reconocida la prueba después de 11 años por el trabajo que hace y el esfuerzo que hace en la preservación del medio ambiente y las acciones que hace con cantidad y miles de niños que van ese día en la prueba a conseguir un evento cero plástico, en lo que podemos controlar todo el espacio natural que hay allí, o lo que es la medición huella de carbono, que también es un referente en cuanto a eventos deportivos, con la futura compensación que esperamos hacer. Así que muchas marcas se fijan en este tipo de eventos y actividades, y en el cual desde el club lo que queremos es preservar y tener el control siempre sobre la prueba junto a la Administración Cántabra y Ayuntamiento de Santander, para que esta prueba esté aquí en Santander, en Cantabria, y que sea de los cántabros. Es nuestro mayor orgullo y esperemos que lo podamos conseguir, porque luego ya cuando las grandes firmas o la gente quiera entrar aquí habrá cosas que a lo mejor se nos escapen de las manos, que somos un club bastante humilde. Entonces intentaremos hacer lo que esté en nuestra mano para que esto continúe en Cantabria. Qué bien. Pedro García, director alma mater de La Vaca Gigante, un espectáculo increíble. Continuaremos hablando ya, pero ya de los preparativos para la próxima edición de La Vaca Gigante 2025-2026. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, y sobre todo enhorabuena, Pedro. Muchísimas gracias, Jesús, por tratarnos siempre tan bien y con tanto cariño. Muchas gracias. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Y naturalmente, como cada singladura, y cuando ya tenemos a la vista el puerto de Cartagena, vamos a conectar con el capitán de navío Eduardo Bernal para escuchar su espacio Necesitas la mar, te enseña. Adelante, capitán de navío. Necesitas la mar, te enseña. Hoy hablaremos de la correspondencia ultramarina con América. Extraído y adaptado del artículo La expedición de la correspondencia ultramarina y la salvaguarda de las comunicaciones postales con América durante los siglos XVI al XVIII. Autor Rafael Cid Rodrigo, de la UNED. Tras el descubrimiento de América, la corona sintió la necesidad de establecer un control efectivo sobre los nuevos territorios. Para ello, se extendió la estructura gubernamental y el aparato institucional de la monarquía castellana al Nuevo Mundo, configurando un modelo que perduró por más de 300 años. Sin embargo, la administración de esos territorios planteó desafíos significativos, debido a la distancia, las vastas dimensiones y la geografía particular de América. La corona española reconoció la importancia de la información en el ejercicio del poder y estableció un sistema de comunicaciones postales para abordar estas necesidades. La distancia geográfica que separaba a España de sus territorios americanos solo podía mitigarse mediante el establecimiento de unos contactos frecuentes a través del Atlántico.
Contar con un sistema de comunicaciones eficaz era la mejor herramienta para combatir la lejanía y la necesidad de información. Se trataba de hallar una fórmula que permitiera recibir información de los enclaves americanos y transmitir las órdenes pertinentes. No obstante, la corona era consciente de que el ejercicio eficaz de su autoridad dependía de lo que otros estuvieran dispuestos a comunicar o escribir desde los territorios americanos. En un intento por equilibrar esta situación y atenuar sus esfuerzos, los monarcas optaron por favorecer la libertad de escritura. Esto implicaba otorgar a todos los habitantes de las Indias la facultad de comunicarse entre sí y especialmente de dirigirse por escrito a los reyes o a sus instituciones, sin impedimentos. El objetivo fundamental de esta medida era evitar la dependencia absoluta de los monarcas con respecto a sus representantes en las Indias, quienes, en la constante ausencia del rey, podrían pronto olvidar de dónde provenía su propia autoridad. Esto generaría rápidamente un nutrido intercambio epistolar entre ambas orillas del Atlántico, beneficiando no solo al poder político, sino también a los comerciantes y particulares. Durante los siglos XVI y XVII, las comunicaciones postales con América carecieron de la infraestructura necesaria, y la corona nunca logró un control total debido a la falta de recursos. Y eso que para el envío de la correspondencia a América se utilizaron barcos rápidos y de pequeño tonelaje, conocidos como navíos de aviso, con sus diversas vicisitudes, retos y la complejidad inherente al mantenimiento del sistema. Además, durante el XVII, diversos acontecimientos contribuyeron al paulatino distanciamiento entre España y las Indias, conflictos bélicos en Europa con la participación de España, la proliferación de la piratería en el Caribe y el Pacífico, el aumento del contrabando, así como el desarrollo de una economía interna en los territorios americanos, serían las claves más significativas para comprender el retraimiento que sufrió el tráfico atlántico en esos momentos. Hubo años en los que no zarpó ninguna flota para América, mientras la correspondencia se acumulaba en los puertos y la lentitud era la nota más destacada en la toma de decisiones políticas. Ya en el siglo XVIII, en 1764, Carlos III creó los correos marítimos a las Indias, tratando de poner fin a 2 siglos de problemas en las comunicaciones ultramarinas. Se establecieron rutas postales terrestres y marítimas y las embarcaciones empleadas eran propiedad de la corona. Con el establecimiento de los correos marítimos, las comunicaciones con América alcanzaron un alto grado de organización. La seguridad de las comunicaciones postales era un tema crucial y se tomaron medidas para salvaguardar la confidencialidad de la correspondencia, incluyendo la duplicación o triplicación de envíos. Los correos marítimos no solo facilitaron el transporte de la correspondencia, sino que también desempeñaron un papel vital en el buen gobierno de las Indias, en el funcionamiento del comercio y en mantener vivas las relaciones personales pese a la distancia. A finales del siglo XVIII, España se vio envuelta en una serie de conflictos bélicos que afectaron negativamente a las comunicaciones ultramarinas. Como resultado, en 1802, los correos marítimos se incorporaron a la Real Armada. En resumen, el poder de la escritura a larga distancia solo pudo desarrollarse con un correo seguro, eficaz y frecuente. El sistema comunicativo establecido por España en el siglo XVIII contribuyó eficazmente a superar la distancia geográfica y a fortalecer los vínculos entre aquellos que estaban separados por el espacio y el tiempo. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. Que nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, nos permita a todos, especialmente a nuestra buena gente de la mar, pasar una feliz semana. Volveremos a estar juntos dentro de 7 días, aquí en Onda Pesquera, aquí en la radio de la mar. De frente, Onda Pesquera.